no sé cómo han sido tus semanas. Yo no sé si has andado con muchas cosas, ha sido tiempo de luchas. Yo te puedo decir, para mí sí han sido unas semanas difíciles en muchas áreas. Y cuando yo estaba pensando, como saben, los hombres, muchas familias faltaron porque se fueron con los esposos. Y cuando estábamos pensando qué íbamos a compartir, yo quedé con Jeremy, yo comparto porque Jeremy viene llegando ahorita de Puebla. Y algo que Dios ponía en mi corazón, de igual forma lo compartí parte el martes con las mujeres. Y hoy quiero hablarte de esto y quiero poner un preámbulo de lo que habla el libro de Génesis. Muchas veces lo hemos escuchado. ¿Cuántos hemos escuchado el primer libro de la Biblia, el primer versículo? Y dice, Dios creó, ¿verdad? Y hoy quiero que vayas conmigo y vamos a leer 3 versículos de Génesis 1. Y mira cómo empieza en Génesis 1. Yo estoy usando la NBI, me parece. Y empieza así, dice Dios. Y me encanta que la Biblia empieza con la palabra Dios. En la NBI empieza así, dice, y nos da a entender que Dios es el centro de todo hombre y de toda mujer. Dios es el centro de la iglesia. Dios es el centro de la existencia de todo ser humano. Y muchas veces, yo no sé si a ti te ha pasado, pero ponemos otros nombres en nuestra historia antes que Dios. Tal vez ponemos algún diagnóstico médico, o quizás los nombres las cantidades de la cuenta bancaria, o ponemos el nombre de otras personas, o si a ti te encanta la política, pones nombre de políticos, o pones a un nombre de organizaciones espirituales. Y así empezamos la historia. Cuando tú empiezas a hablar con alguien, lo primero que dices es que mi enfermedad, es que mi crisis financiera, es que las cosas que yo he estado pasando, tú no sabes lo que yo he estado luchando. Y muchas veces empezamos nuestra historia así. Y la Biblia nos habla cómo tenemos que empezar nuestra historia. Y dice que tú y yo tenemos que empezar nuestra historia diciendo Dios. Y hoy quiero hablar ese nombre sobre tu vida, el nombre de Dios. Si a lo mejor veniste hoy arrastrándote, porque muchos están aquí así. O a lo mejor veniste hoy con el corazón destrozado o destrozada, o con muchos nombres en tu mente, leyéndolos, recordándolos, pronunciándolos. Pero quiero que hoy hagas una pausa y te detengas. Y quiero que tomes este nombre, que a partir de hoy sea con el nombre que empiece tu historia. Y sea Dios, ese Dios de amor y compasión, ese Dios de gracia y misericordia, ese Dios de perdón y de nuevas oportunidades, ese Dios que dejó a las 99 y se fue a buscarte, ese Dios que ve en tu vida un propósito, que ve en tu vida un potencial, ese Dios que extiende sus manos y dice que sostiene el universo. Ese Dios es el que hoy va a empezar a escribir tu historia. Y quiero que te lleves muy grabado esto cuando salgas de aquí: que si Dios es contigo, si Dios es conmigo, si Dios es el que comenzó mi historia, nadie podrá hacerme frente. Ahora sí quiero que vayas conmigo a Génesis 1 y dice esto: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra, y me encanta porque está diciendo que Dios lo creó. Mira lo que dice, y la tierra era un caos total. Dice, las tinieblas, la oscuridad cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y versículo 3 y dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz
llegó a existir. Y con estos 3 versículos, si te pones a estudiarlos, puedes entender las cosas que tú pasas día a día. En estos 3 versículos dice que Dios crea el cielo y la tierra, y luego dice, y era un caos total. Y hoy quiero hablarte de 3 cosas que muchas veces sentimos que nuestra vida es un caos. Yo no sé cuántas, yo te puedo decir, esas semanas para mí han sido semanas difíciles, porque a veces piensan es que los pastores no pasa nada. Yo te voy a decir algo, los pastores somos humanos. La justicia de Dios que tú y yo somos, yo tenía un maestro en Cristo para las Naciones en Dallas, y siempre decía esto: la justicia de Dios lava los trastes, la justicia de Dios limpia la casa, la justicia de Dios sale a trabajar, el corazón en el cielo, pero los pies plantados en la tierra y creyendo que Dios va a obrar. Y muchas veces pasamos por circunstancias difíciles, y yo quiero decirte algo, que incluso lo que Dios crea, en lo que Dios crea puede haber caos. Y me dices, ¿cómo es posible? La Biblia lo dice, había caos. Y número 1 es, ¿cuál es el caos que tú estás pasando? ¿Cuál es ese momento de obscuridad? Porque muchas veces pensamos, yo no sé si algunos piensan, es que cuando Dios da algo va a ser fácil. Yo recuerdo tener este pensamiento cuando era un adolescente, pero crecimos y te das cuenta. Y yo voy a decir, yo vengo de un hogar cristiano y decían, es que si es de Dios se va a dar fácil, y no es cierto. Hay veces que tienes que pelear por lo que Dios te ha dado. Y decimos, es que si Dios me va a dar, si Dios ha hablado y va a ser fácil. Dices, pero ¿cómo? Si yo vengo a la iglesia, y como yo vengo a la iglesia, mi vida va a ser una vida de armonía. Toda mi vida voy a andar volando en el cielo, ¿verdad? O mis relaciones van a fluir, mi familia, qué barbaridad. Todo va a ser increíble. Mi matrimonio, como yo estoy en la iglesia, mi matrimonio va a ser un matrimonio sano. Y se nos olvida ser intencionales, porque como yo estoy en la iglesia, mis dones van a prosperar, mis finanzas, qué bárbaro, Dios me va a bendecir tremendamente, porque Dios está haciendo algo a mi vida. Y así como Ana dijo tan emocionada, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y yo voy a ir. Y sí, yo te quiero decir esto, si Dios es contigo, ¿quién en contra de ti? Pero pensamos muchas veces los cristianos que la palabra problemas, que la palabra caos, que la palabra oscuridad está alejada de lo que Dios hace. Y vemos que dice la Biblia, Dios creó la tierra. Y dice, pero la tierra era un caos total, y la oscuridad, en otra versión dice, cubría la faz del abismo. La faz del abismo era lo más profundo, que estaba oscuro. ¿Cómo puede Dios crear algo que es un caos? ¿Acaso no es el Dios que predicamos, verdad, cada semana? Que Dios te puede sacar de problemas. Lo que quiero decirte hoy es tranquilo, tranquila. Todos hemos tenido esos días. Lo que hoy quiero decirte es, no tires la toalla por los problemas que tú estás pasando. No te des por vencida. Lo que hoy quiero decirte es, no te has equivocado de lugar. Dios no se ha olvidado de ti. Permanece en esta historia, porque hay más. Y sé que ahora a lo mejor parece todo lleno de caos. Dice la Biblia, y la tierra era un caos total, y la oscuridad cubría la faz del abismo. En esos momentos en que todo es confuso, en esos momentos en que todo es oscuro, en esos momentos que no encuentras la solución que has esperado por años. La palabra caos, ¿sabes cuál es la traducción de la palabra caos en hebreo? Es caos. Es caos, sigue siendo la misma. Es caos, es algo que está desordenado. ¿Y cuántos nos hemos sentido así? A lo mejor tú vienes y te sientas hoy aquí y dices, está muy padre lo que tú me hablas, pero tú no tienes idea
lo que yo estuve haciendo ayer. Tú no tienes idea en el hoyo en el que me he metido. Tú no tienes idea la oscuridad en la que yo estoy. Y muchos dicen, pero ¿cómo me estás predicando esto? Pero si yo estoy en la iglesia, pero si yo sirvo, yo diezmo, si mi matrimonio yo lo he puesto en las manos de Dios. ¿Por qué hay caos? Porque que Dios cree es apenas el comienzo de su obra. Cuando Dios crea, es apenas el comienzo de su obra. Que Dios cree y que traiga algo a nuestra vida no es suficiente para decir es que yo oí la palabra. Yo escuchaba apenas a una persona. El día de ayer una persona me decía, es que llegó una señora y me dijo que hace el año pasado, cuando fue a un evento de chicas, escuchó de cómo salir de los problemas y no ha vuelto a ir, pero a ella no le ha resultado. Que tú recibas esa palabra es apenas el comienzo. Dios quiere tener una relación con su creación, y a lo largo que tú vas conociendo al Señor, Él va a ir trayendo orden a tu vida. Pau decía hace 15 días, ¿a cuántos nos gustan los procesos? Yo puedo decir, a mí no me gustan los procesos. Soy una persona, fui educada para hacer las cosas rápido. Te bajas del coche, te bajas rápido. Caminas rápido. Tengo un papá así, que las cosas rápido y diligente y no importaba. Yo les voy a contar algo bien chistoso. Un día estábamos en una pastelería, la única que había de esa cadena de pastelerías, y mi papá se había estacionado y un camión iba a dar la vuelta. Y mi papá era de las personas que decía, vámonos, es porque ya estabas trepada en el coche. Y recuerdo que llevábamos un pastel. Entonces subimos el pastel y mi papá dice, rápido porque viene un camión. Y yo recuerdo a una de mis hermanas que se bota al coche. No, pues el pastel, no quiero decirte cómo quedó. Todo embarrado en la caja. Y a veces, yo no sé, a mí no me gustan los procesos. Yo puedo decir, yo no sé cuántos les gusta la música. Y a mí me encanta la música. Yo veo a mi hija que estudia piano. Pero el proceso de estudiar, qué cansado. El tener que estudiar el solfeo y la métrica, y qué difícil. Escalas y escalas y escalas. Y todos nos gustaría decir, como decía una persona, es que yo no toco un instrumento, a mí deme del señor de los palitos, ¿no? Así estamos. O yo veía a las de ballet y yo decía, qué padre, o sea, me encantaría, se ve bien fácil. Hazlo. Y dices, no puedo juntar 2 piernas juntas. Es que no nos gustan los procesos. Yo puedo decir, ayer me decía, yo le decía, a mí me gustaría ser bailarina de ballet. Lo que no me gustaría es aprender. Porque qué fácil sería. Yo no sé cuántos son como yo. Cuando yo estudié canto, qué fácil es cantar. No, para cantar hay que estudiar. Y luego, por lo regular, los artistas tienen su carácter. Y es aguantar el carácter de la maestra regañona y aguantar. Y es un proceso. Pero muchas veces creemos que Dios es ese mago, la hada madrina de el vestido, y de pronto, te ves. Y a veces creemos y venimos a la iglesia, ¿verdad? Nos levantamos, venimos, recibimos, como dice esa palabra, y luego decimos, ya recibí esa palabra, me voy a mi casa, y te conformas. Y luego te quejas, como esta señora que decía, es que nada ha pasado. Y creemos que Dios es esa hada madrina. Si tú ves lo que pasa en la creación, no fue hasta el versículo 3 cuando Dios habla y empieza a convertir toda la tierra en orden. Hasta que Dios pronuncia su palabra, ese caos empezó a ordenarse. Pero muchos de nosotros nos rendimos muy pronto. Muchos de nosotros tiramos la toalla y no dejamos que Dios trabaje en el tiempo. Pero qué difícil es esperar. ¿Cuántos saben? Yo puedo decir, para mí es bien difícil esperar. Hay oraciones que tenemos ahí delante del Señor y han durado años. Qué difícil es esperar. Y tenemos que esperar, iglesia, hasta que Dios pronuncie la palabra luz.
La palabra ahora. No sabes cuántas personas hemos visto. Yo soy hija de pastor. Cuántas personas yo he visto tirar la toalla, salir de la iglesia por no querer esperar el tiempo de Dios. Yo escuchaba a una pastora que decía: cuántas personas, porque no las pusieron a cantar en el grupo alabanza y estaban ensayando, se fueron. Y dice, y no sabían que en 8 días iban a cantar. ¿Cuántas por cosas así? ¿Cuántas personas porque el pastor no les habló? Porque y sueltan la bendición de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y lo mismo pasó con esta iglesia. Tú sabes que esta iglesia fue creada en medio, fue formada en el corazón de Dios, pues fue formada en medio del dolor. Nosotros viniendo de Puebla con el pastor Daniel, Mari, Marta, Jeremy y yo, empezamos esta iglesia. Y la verdad, cuando empezamos esta iglesia, había muchísima crítica, muchas calumnias, muchas difamaciones, cosas que nos asombraban. Llegaban personas. Cuando empezamos en la casa de Mari y Daniel, y mi casa se abría para el área de niños. Y muchas personas llegaban acá y decían: es que hemos escuchado que ustedes quisieron dividir la iglesia de sus papás. De verdad, así llegaban con nosotros. Y nosotros nos asombrábamos, porque mira, nosotros estábamos con mis papás comiendo, con mis papás que andamos todo el tiempo. Nos asombrábamos de las cosas que aún se hablaban en otros lugares, en otras iglesias, calumnias y cosas. Nos dejaban sorprendidas. Vinieron hasta pastores a ver, porque decían que había gente, porque a la entrada de esta iglesia se recibía con una copita de vino. Y se los prometo, no estoy, venían personas, venían pastores a las reuniones para cerciorarse. Y había críticas, y había muchas cosas en redes sociales, había mucho hate, porque ustedes saben que en las redes sociales cualquier persona con una foto diferente se siente muy envalentonado para decir las cosas que no puede decir de frente. Y nos decían y nos tiraban y te puedo decir cosas que nos reíamos, cosas falsas, calumnias. Y en medio de todo esto, cuando Jeremy y Daniel van a ver al hermano Wayne Myers, que es un apóstol, yo creo que en mi forma de ver es el único apóstol que todavía queda en la ciudad, en México, un hombre que ha dado su vida. Fueron a ver al hermano Wayne cuando él supo que íbamos a regresar a Oaxaca. Lo que el hermano Wayne les dijo es: gloria a Dios. Levantó sus manos: alimenten a la iglesia. Y les dijo algo: pero háganle como el burrito Chapito. Y yo no sé si has escuchado la historia del burrito Chapito. Eran unos hermanos de una población en un pueblo, y tenían un burrito muy viejito. Y era un burrito que les había servido por años y lo amaban mucho, pero ya estaba a punto de morir. Y decían: no queremos ni matarlo, queremos que lo duerman, no queremos no quiero ver cuando muera, mejor lo vamos a enterrar. Y entonces van los hermanos, los señores estos, y hacen un hoyo, cavan un hoyo, sacan la tierra y meten ahí a Chapito. Y entonces estaba Chapito atrás y el hermano empieza a palear, pero dice: yo no quiero verle sus ojitos. Y empezaba a palear y paleaba y paleaba y estuvo un buen rato. Y ya después de que tiró toda la tierra, se voltea y Chapito estaba encima de toda la tierra. ¿Y sabes lo que hacía Chapito? Cada vez que llegaba a la tierra se sacudía y se ponía encima de la tierra, y le daban otro palazo, sacudía y se paraba encima de la tierra. Y el hermano Wayne nos decía: háganle como el Chapito. Cuando vengan, él sin saber, cuando vengan las críticas, cuando vengan las calumnias, háganle como Chapito, hermanos, decía. ¿Y sabes lo que hicimos? Hubiéramos podido decir: es que ya, esto de verdad, qué necesidad, dijeran, qué necesidad. Pero ¿sabes lo que hicimos? En medio de todo esto, permanecimos fieles.
Y cuando permaneces fiel en medio del caos, aunque la oscuridad cubra la faz del abismo, cuando estás ahí en medio de esta oscuridad y levantas tus ojos, tu mirada, te das cuenta que Dios tiene un plan soberano. Y hoy verte sentado aquí, ver a tantas personas, tantas vidas que City Church ha tocado, nos gozamos y es ver la fidelidad de Dios. Y a lo mejor hoy estás así, quizás estás luchando en tu matrimonio o estás a punto de tirar la toalla porque todo es un caos. Mi consejo es: espérate, porque tarde que temprano Dios va a comenzar a pronunciar. Y cuando Dios hable, cuando Dios pronuncie, la luz se crea, las aguas se separan, la vida empieza a surgir. Pero hay que aprender a esperar, iglesia. Hay que aprender a esperar. Yo no sé cuántos del youth, alabanza, el staff de City, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, que a veces piensan que lo que somos los más espirituales, ¿verdad? Una pregunta para todos ustedes: ¿a ustedes se les arregla la vida cada domingo? De pronto entras con problemas y sales y por arte de magia ya no hay nada, ¿verdad que no? Y amamos, yo voy a decir, amamos estar aquí, alabamos a Dios, oramos, y cuando salimos, ¿qué crees? Los problemas todavía siguen allá afuera. ¿Y qué hacemos cuando están así las cosas? ¿Sabes qué hacemos? Seguimos orando, seguimos alabando, seguimos viniendo. Decía Rob Carman: una oración más, una canción más, dobla tus rodillas una vez más, levanta tus manos una vez más. Porque creemos esto, que tarde que temprano Dios hablará. Y cuando Dios hable, y cuando Dios pronuncie, y cuando Dios extienda su mano, ese caos que está en tu vida será el testimonio de la fidelidad de Dios. Ustedes, iglesia, City Church, son el testimonio de la fidelidad de Dios. Ese caos de la tierra fue el testimonio de la creación de Dios. Y hoy eso fue la plataforma que hoy puedes ir a la sierra y ver paisajes increíbles. Todo está en su lugar. El cielo no se bajó ni la tierra se subió. Todo sigue en su lugar. Vas a Huatulco y ves que el mar está ahí, está aquí la tierra, las palmeras. Fuimos hace unos meses al Gachupín, unos paisajes, unos árboles increíbles. Todo sigue estando en su lugar, porque eso es la plataforma de la creación de Dios. Y ese caos que hoy tú estás experimentando será la plataforma de la fidelidad, del poder milagroso de Dios. Así que primer punto: ¿cuál es tu caos? En medio de tu caos, incluso en lo que Dios ha creado, muchas veces hay caos. ¿Cuál es mi consejo? Permanece, permanece. Número 2, dice, el versículo 2 dice: la tierra era caos total y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Número 2, el Espíritu Santo está por encima de tu caos. Dice que todo era un caos y la faz del abismo, o sea, está diciendo lo más profundo, aquí abajo donde todo está oscuro. Y luego hace como una separación de dos niveles. Esta era la faz del abismo. Dice, pero Dios estaba por encima de todo este desastre. Dios, el Espíritu de Dios se movía. Y puede haber caos a tu alrededor, pero Dios está por encima
de ese caos. Puede haber caos en tu vida y en lo más profundo de ti, en las emociones, en tu vida interior. Muchas personas lidiando con insomnio, muchas personas lidiando con estrés, ansiedad y depresión. Y dices, ¿cómo voy a poder salir de acá si aquí está tan oscuro? ¿Cómo voy a salir? ¿Sabes cómo? Reconociendo esto. Quizás todo lo que está a tu alrededor hoy está rodeado de oscuridad, pero hay un Dios que está por encima de esa oscuridad. Si tan solo consigues levantar tu mirada y puedes ver al Espíritu Santo que está moviéndose, que está planeando sobre tu vida, y Él puede verlo todo. Él no se ha olvidado. En medio de la oscuridad, en medio de lo oscuro, en medio del caos, el Espíritu Santo está moviéndose sobre tu vida. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, ha visto desde el principio hasta el fin y recorre el fin hasta el principio. Él no tiene tiempos. Él anda por toda tu vida. Si tan solo pones tu mirada no en la profundidad de las cosas que tú estás viendo, sino en las cosas celestiales. Y entonces dice, cuando levantes tu mirada, podrás permanecer en medio de la tormenta, en medio del caos, sabiendo que Dios tiene todo el control. Y pasamos eso como pastores también. Yo decía, muchas veces tenemos problemas, tenemos circunstancias y uno habla de lo que uno está pasando. Yo no les estoy compartiendo de cosas les estoy compartiendo de cosas que pasamos como pastores. Cuando la oscuridad ha venido, cuando han venido los problemas, cuando han venido esos momentos de caos. Y la canción que siempre recordamos en medio de todos estos momentos es esta canción que dice: pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Y el caos y la oscuridad pueden estar a este nivel, pero quiero decirte que hay un nivel superior. Hay una realidad superior, hay una historia más grande que se está escribiendo sobre tu vida. Hay un poder más grande y en este nivel es en el nivel en el que Dios se mueve. En este nivel nosotros estamos aquí y yo voy a decirte algo: el Espíritu Santo no está atado a la oscuridad. Él no está condicionado a la oscuridad. No está condicionado, no está atado a lo que tú estés sintiendo, a lo que te rodea. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y quiero que pienses esto: ¿qué es el caos sobre tu vida? Yo quiero que mientras yo estoy hablando, tú pienses, ¿cuál es el caos? Tu matrimonio. ¿Cuál es el caos? Las finanzas. ¿Cuál es el caos sobre tu vida? Y quiero que visualices esto. Visualiza al Espíritu Santo moviéndose por encima de esa oscuridad. El Espíritu Santo planeando, moviéndose por ese lugar, moviéndose por tu hogar, moviéndose en tu familia, moviéndose con tus hijos, viendo la oscuridad, viendo el caos, viendo la enfermedad, viendo el dolor, viendo las ansiedades. Dice que el Espíritu Santo podía ver el abismo lleno de oscuridad. Y sabes lo que pasa cuando vemos esto, porque esto no se trata de hacer una prédica nada más para que veas tu realidad, porque todos sabemos nuestra realidad. Lo que yo quiero ayudarte es cómo salir en estos momentos de caos, en estos momentos. Dice, porque la Biblia nos habla muy claramente, hace una conexión entre caos, Espíritu Santo, y llega un momento que hay una conexión. ¿Y sabes cuál es esa conexión? Dice el versículo 3: y dijo Dios. Y dijo Dios.
Y esta palabra dijo es el verbo. Y dice la Biblia que el verbo, ¿quién es el verbo? Es Jesús. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos esa conexión entre el caos y el Espíritu Santo? Y es pronunciando la voluntad de Dios sobre la faz del abismo, mirando al Espíritu Santo. Es esa conexión entre la fe y declarar. Estás viendo la condición de las cosas que tú estás pasando y dices: Señor, yo tengo fe, yo te miro a ti. Y cuando empiezas a hablar la palabra de Dios, algo increíble sucede. Así que número 3, proclama la palabra de Dios en medio de la oscuridad. Número 1 es: ve cuál es tu caos. ¿Cuál es tu caos? Número 2, el Espíritu Santo está por encima de los problemas y encima del caos. Y número 3, proclama la palabra de Dios. Y cuando tú y yo hacemos esto, cuando tú empiezas a hablar la palabra de Dios, si no sabes qué dice la palabra de Dios, agarra tu Biblia, busca en internet versículos bíblicos que hablan de lo que tú estás buscando: protección, que hablan de la paz, que hablan de la confianza. Empieza a declarar. Cuando empezamos a declarar, dice que el Espíritu Santo desciende sobre la oscuridad, baja sobre la oscuridad y levanta el caos y todo lo que está rodeado. Dice la Biblia: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué crees? ¡Pum! La luz se hizo en un instante. Después de tanto caos, después de tanto abismo, después de tanta locura, después de estar mirando que el Espíritu Santo se movía con una sola palabra. La clave está en declarar la palabra de Dios en medio del caos. Yo no sé si te has fijado que cada milagro que nos cuenta la Biblia fue respaldado y acompañado por una palabra. Yo no sé si has estudiado el libro de Juan, de Lucas, de Mateo, de Marcos, cuando hablan de todas las historias de Jesús y habla de estos milagros de Jesús, y te das cuenta que cada palabra, cada milagro iba respaldado de una palabra, como: ve, tu fe te ha sanado, o conforme a tu fe te sea hecho. Yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, o te devuelvo la vista. Cada palabra, incluso la mujer con el flujo de sangre. Esta historia de esta mujer que después de tantos años se acerca a Jesús en medio de toda la locura que era acercarse a Jesús. Y dice que esta mujer toca el manto de Jesús sin que él supiera. Pero lo que sí supo Jesús es que sanidad había salido de él. Y dice que Jesús se detiene, se voltea y mira y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y cuando la mujer dice: yo te he tocado, ¿qué es lo que Jesús responde? Y sella su milagro: hija, tu fe te ha sanado, puedes ir en paz. Y yo no sé cuántos necesitan escuchar eso sobre su vida. Hija, yo estoy velando por ti, puedes tener paz. Cuando proclamas y hablas la palabra de Dios, hay una conexión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba planeando, estaba moviéndose sobre la realidad de esta mujer, el caos. Él había escuchado, el Espíritu Santo había visto el dolor de esta mujer. Las que han pasado por alguna situación así. Cosas que tienes que ir con la ginecóloga y cosas que una mujer por tanto tiempo derramando sangre. Yo te aseguro que esta mujer no tenía ni ganas de arreglarse, ni ganas de vestirse, no tenía ni ganas de caminar. Estaba totalmente débil. Y Dios y el Espíritu Santo vio la oscuridad en la que ella vivía. Y cuando Jesús habló, sucedió el milagro. Y cuando Jesús hable,
Vendrá esta restauración sobre tu vida, vendrá ese milagro si tan solo pronuncias las palabras de Dios. Y es que a veces en la iglesia se nos ha olvidado la importancia de declarar el nombre de Jesús. Yo hablaba hace unos meses del nombre de Jesús. Se nos ha olvidado que no estamos aquí para tener un club social, no estamos aquí para ser mejor personas, no estamos aquí para sentirnos bien, estamos aquí para incomodar al infierno, pronunciando la voluntad del cielo. Para eso estamos aquí. Se nos ha olvidado que estamos aquí para proclamar el nombre del Dios nuestro Salvador, de Jesucristo nuestro Salvador, en medio de la historia que tú estás viviendo. A lo mejor estás luchando con cosas y lo único que tienes que hacer es: Señor, ayúdame. Estamos aquí, iglesia, para conectar lo celestial con lo terrenal y decir que haya una coalición, que haya una conexión. La iglesia está aquí para eso. Y te hablaba de estos 3 puntos, porque estos 3 puntos son el resumen de la iglesia. No sé si en la semana próxima será Pentecostés, no estoy segura, o cuándo es Pentecostés, pero esta es la historia de la iglesia en estos 3 puntos. Cuando Jesús crea a su iglesia y Jesús es llevado y es crucificado y sabemos que Él resucita, la iglesia empieza a tener vida. Escuchamos la iglesia primitiva, pero lo que pasa con la iglesia en ese momento, cuando Jesús es crucificado, es un caos total. Había persecución, los mataban como si mataran a cualquier cosa. La iglesia tenía miedo y empezaron a esconderse, y ellos van al aposento alto y se esconden. Ellos no saben qué va a pasar, pero estaban con muchísimo miedo. Y Jesús se fue y decían, ellos sabían lo que habían escuchado, que vendría el Espíritu Santo. Ellos no lo conocían, y entre todo lo que hablaban escondidos en el aposento alto en Jerusalén, ellos empezaban a decir: ¿quién irá a tomar el lugar de Judas ahora? Empezaban a hablar lo que ellos querían hablar para pasar el tiempo, pero ellos tenían miedo. Había una confusión tremenda, había un abismo, estaba todo oscuro. Dice, pero el Espíritu Santo estaba moviéndose en medio de esto, estaba planeando, porque el Señor siempre está presente. No hay obscuridad que haga que el Espíritu Santo desaparezca. No hay caos que asuste a Dios. No hay de, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Se me olvidó, así no era. Dios no es eso. Dios ha visto mucho más allá de lo que tú has visto. Él siempre está presente. Y mientras la iglesia la iglesia primitiva esperaba, ¿sabes lo que ellos empezaron a hacer? En medio de la confusión, en medio del temor por sus vidas, ellos empezaron a orar. ¿Y qué quiere decir orar? Empezaron a hablar. Empezaron a hablar, a pronunciar la palabra de Dios. Y cuando empezaron a pronunciar la palabra de Dios, hubo una conexión. Y el Espíritu Santo descendió sobre esta iglesia. Dice que fueron encendidos con lenguas de fuego, y desde ahí la iglesia no ha podido ser contenida. Cultura tras cultura, persecución tras persecución, edad tras edad, idioma tras idioma. No importa las cosas que hemos vivido, como estar recluidos 3 años en casa, la iglesia se ha vuelto imparable, porque el caos y la oscuridad han tenido un encuentro, y es a través del Espíritu Santo que ha hecho que la iglesia se vuelva imparable. Y lo que hizo el aposento alto fue la plataforma de la iglesia de Dios. Y mi pregunta hoy para ti es: ¿cuál es el caos que tú estás pasando? ¿Cuál es el caos que está a punto de convertirse en esa plataforma? ¿Cuál es esa oscuridad
que por declarar el nombre de Jesús está a punto de convertirse en el testimonio que tú podrás hablar a los que están cerca de ti, a tus familiares, a tus amigos, y decir: ¿sabes qué? Mi vida era un caos, mi matrimonio era un caos. ¿Sabes qué? Porque el Espíritu Santo sigue planeando, Él sigue volando, Él sigue estando presente. Él no te ha abandonado. Y aunque a veces pareciera que sí, cuando hables y pronuncies, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. El Espíritu Santo extenderá su mano. Dice que sobre tierra firme nos pondrá. Si sientes que estás en tierras movedizas, si sientes que tu estado de ánimo ha estado de arriba para abajo, y esto es lo que anhelamos ver en esta iglesia. Anhelamos ver una iglesia fuerte, anhelamos ver una alabanza real, una predicación real, una oración real. Anhelamos ver un pueblo de Dios que no se avergüence a proclamar la palabra de Dios y que traigan esa conexión con el Espíritu Santo. Una iglesia que a pesar de las cosas que pasamos no se asuste, sino que aprenda a permanecer en Él. Una iglesia que no le dé miedo la oscuridad, sino que a la oscuridad le dé miedo la iglesia. Porque la oscuridad sabe que tenemos autoridad como hijos de Dios. Y cuando hablamos como hijos de Dios, el Espíritu Santo interviene. Y lo que era oscuro viene a ser alumbrado por la luz del Evangelio. Y yo te puedo decir algo: Dios va a empezar hoy un proceso, o estás en un proceso que a lo mejor me encantaría decirte: ¿sabes qué? Espérate 2 semanas y ya está. Te puedo decir, hay procesos en mi vida que sigo esperando y sigo orando. Y a veces no tengo ganas de orar y me acuerdo, una oración más. A veces no tengo ganas de cantar y digo, una canción más. A veces no tengo ganas de venir, soy la pastora, y digo, voy a ir una vez más. Es la realidad. A veces digo, no tengo ganas de levantarme de la cama. Y lo hacemos una vez más. Espera en Dios, porque aún en medio del proceso vas a ver la belleza. Yo te puedo decir, en medio del proceso que nosotros estamos pasando, el Ver City Church nos ha enseñado. Es la plataforma de ver la fidelidad de Dios. Es el testimonio de ver la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Y dice la Biblia que Dios en Génesis, cuando empezó a crear, porque tardó 6 días, ¿verdad?, en la creación, y el 7º descansó. Y dice que todo lo que creaba lo vio y dijo que era bueno, y bueno en gran manera. Y hoy yo te animo que sea tu declaración. Que a pesar de las cosas que tú veas, digas, es bueno y bueno en gran manera. Y voy a contarte algo muy rápido. Y es una historia que yo quiero que tú te imagines. Imagínate que tu papá es el cirujano ortopedista más importante del mundo. Y todo mundo viene a atenderse con él, porque es el mejor, que cambia articulaciones dañadas por articulaciones saludables, con la misma seguridad que un mecánico cambia una bujía de un coche. Reemplaza caderas, reemplaza hombros, rodillas. Pero tú tienes 10 años y no sabes a lo que se dedica tu papá. Solo como tienes 10 años, sabes que tu papá es un doctor. Y un día estás jugando y te tuerces el tobillo. Estás jugando fútbol, te tuerces el tobillo y tienes un partido tan importante en una semana y tu tobillo está como la pelota de tenis. No hay tiempo para muletas, no hay tiempo para cojera. Tú quieres tu tobillo sano. Y entonces entra tu papá a tu habitación, te ve el tobillo, te examina y te dice, hijo, todo va a estar bien, vas a poder jugar.
y tú le dices: no, tú no sabes nada, no voy a poder jugar, no voy a volver a caminar. Yo no sé cuántos se sienten así de pronto: no voy a volver a caminar. Y el papá dice: yo sé que vas a volver a caminar. No, tú no sabes. Y tienes 10 años. Tu padre te mira a los ojos y te dice: ¿sabes a qué me dedico? Y tú le dices: sí, eres doctor, pero ¿sabes a qué rama de la medicina me dedico? Y dice él: pues es que no sé bien. Bueno, pues mañana te vas a ir conmigo para que lo descubras. Al día siguiente, aunque tienes un tobillo así de grande, enorme, tú de 10 años tu papá permite que entres a un quirófano y te ponen toda tu bata, te ponen ahí todo lo que tienes que llevar a esa sala de operaciones, y él va literalmente a hacer una reconstrucción de un tobillo, y él quiere que tú lo veas. Y en el momento que empieza a hacer la reconstrucción, tú vas a querer irte, no vas a querer ver eso, no vas a soportar lo que está haciendo. Pero su seguridad y la forma en que todos los enfermeros y doctores le dicen: ¿algo más, doctor? La seguridad en que no pide ayuda a nadie y sabe lo que va a hacer, de alguna forma te calma. Luego te quitan la bata y te subes al auto con tu papá y lo miras diferente. Ahora lo ves con otros ojos. Piensas que si tu papá puede hacer una operación de reconstruir un tobillo, es probablemente que tenga razón cuando te dice que se te va a deshinchar tu tobillo. Así que le preguntas una vez más: papá, ¿voy a poder jugar nuevamente? Y el papá lo mira y le dice: te dije que sí vas a poder, y esta vez sí le crees. ¿Qué cambió? ¿Cambió tu papá? No, cambiaste tú. El caos, la oscuridad, la ansiedad y el temor, la depresión disminuyen conforme aumenta la comprensión de quién es tu Padre. Cuando tú te das cuenta a lo que tu papá se dedica, y te das cuenta de que muchos de tus temores grandes que no te han dejado dormir son simplemente tobillos torcidos para Dios, y vives con una ansiedad, y vives en esa oscuridad, y vives en ese temor innecesarios por cojeras temporales, porque no sabes a lo que tu papá se dedica. Tu papá, iglesia, si hoy estás pasando por esas dificultades, problemas, obscuridad, tu papá se dedica a quitar el caos, a quitar la obscuridad, a quitar el cansancio, a quitar la depresión, a quitar la tristeza de tu vida, a quitar esa ansiedad, ese temor, a deshinchar tobillos. Tu papá se dedica a que no temas y no te preocupes. Así, cuando venga ese reporte médico, dice: Señor, este reporte no lo entiendo, pero en el nombre de Jesús es bueno, y bueno en gran manera. Señor, no entiendo estos problemas que tengo en mi vida, pero en tu nombre es bueno, y bueno en gran manera, porque el Espíritu Santo está ahí. En el momento que declaramos la palabra de Dios, en el momento que el nombre de Jesús es confesado, va a haber esa conexión. ¿Estás listo para esta conexión? Yo te invito: ¿por qué no te pones de pie? ¿Cuál es tu caos? Todos los que estamos aquí pasamos por caos. Aún la misma creación tenía caos. Reconoce cuál es tu caos. Quizás estás rodeado de caos, y por encima, quiero que tú sepas, por encima de ese caos está tu Padre Celestial. Por encima de ese caos, quizás estás dolido en tu corazón,
pero por encima de ese dolor está el Espíritu Santo. Quizás hay un diagnóstico que no entiendes, pero por encima de ese diagnóstico está el Espíritu Santo. Quizás estás cansado y dices ya no puedo más, pero por encima de ese cansancio está el Espíritu Santo. Pero por encima de ese caos, de esa oscuridad, está el Espíritu Santo. Mira, quiero que te vayas con este versículo que dice esto: ¿a dónde podré irme de tu espíritu? ¿Y dónde podría correr y esconderme de tu cara? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al reino de los muertos, tú también estarás allí. Si vuelo con alas hacia el amanecer resplandeciente, estás allí. Si vuelo hacia la radiante puesta del sol, estás allí esperándome. Es imposible desaparecer de ti o pedirle a la oscuridad que me esconda, porque tu presencia está en todas partes, trayendo luz a mi noche. ¿Cuántos lo creen? Yo te invito a que empieces a abrir tus labios, y mientras el grupo de alabanza empieza a cantar, vamos a orar, iglesia. Vamos a declarar el nombre del Señor. Dile: Señor, hoy estoy pasando esto. Señor, hay problemas, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mi salud. Empieza a orar y empieza a decir el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque por encima del caos que hoy estoy viendo está tu presencia, está tu presencia. Yo te pido en el nombre de Jesús que venga sobre cada persona que ha estado luchando con caos, con temor, con ansiedad, con tristeza. Encima de esos corazones dolidos, encima de esas enfermedades, encima de esas traiciones, está el Espíritu Santo. Y cuando clamamos al Señor, hacemos una conexión y el Espíritu Santo baja y disipa las tinieblas. Y los muros caerán, das libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Que va a estar junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que mi interior no, de tu fidelidad me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Por primera vez y tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, yo te puedo decir, en el mundo, la Biblia dice, tendremos problemas, pero dice, no temas, no temas, yo he vencido. Si tú dices, yo estoy escuchando y se me hace increíble lo que tú me estás diciendo, Ana, pero yo no tengo un encuentro con ese Cristo que tú me hablas, yo te invito porque no cierras tus ojos y el recibir a Cristo, simplemente decirle: Señor, hoy te hago el Señor de mi vida, para que tú vengas y transformes y empieces ese proceso en mi vida. Señor, porque tú quieres un futuro lleno y lleno de esperanza. Señor, yo oro por cada persona, Padre, cada persona que está por primera vez. Señor, yo te pido que vengas sobre su vida. Y si tú vienes por primera vez, repite eso: Señor, yo abro la puerta de mi corazón para que tú vengas y entres y seas el Señor de mi vida. Padre, sé tú en mi vida. Señor, yo te ofrezco mi vida, pero pon en mí tu vida. Yo te doy muchas gracias. Y Señor, yo oro, yo te invito porque no levantas tus manos y dile: Señor, las cosas que yo estoy pasando,
han sido muy difíciles. Señor, este temor que he estado arrastrando, estas cosas que no he podido, que he estado luchando y que han pasado año tras año tras año. Señor, hoy me doy cuenta que es parte del proceso. Y Padre, hoy clamamos el nombre de Jesús sobre este caos. Hoy hablo el nombre de Jesús sobre esta oscuridad. Hoy hablo el nombre de Jesús sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mi matrimonio. Hoy hablo el nombre de Jesús sobre la enfermedad, sobre este diagnóstico. Hoy hablo el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias porque cuando hablamos y proclamamos el nombre de Jesús, hay una conexión y el Espíritu Santo viene y desciende a la faz del abismo y trae luz a todo lo que está oscuro. Dile: Señor, trae luz, trae luz, trae luz a esta oscuridad. Trae luz, trae luz, trae esperanza a este caos. Ordena mi vida. Yo te pido en el nombre de Jesús. Declaramos tu nombre, declaramos y hablamos la voluntad del cielo aquí en la tierra. Hablamos la voluntad del cielo aquí en la tierra. Una iglesia que vaya en contra de las tinieblas. Una iglesia que hable lo que el Padre quiere que hablemos. Una iglesia que sabemos que somos hijos. Que somos hijos y que nuestro Padre se encarga de nosotros. Te damos muchas gracias por tu presencia.